mañana y escuchar acerca de esta pequeña plática y conferencia que vamos a dar. A veces queremos pensar o es importante que pensemos por qué debemos conocer acerca de los sabores que ya existen, ¿no? ¿Qué son los sabores? ¿Cuáles son los sabores que podemos aprovechar? Entonces, yo creo que algunas de estas preguntas son lo que tú nos responderás a través de esta pequeña ponencia del sexto sabor. Me gustaría platicarles acerca del chef Lalo, acerca de su trayectoria y todo lo que ha hecho. Él es fundador de SIG México, es una comunidad que se dedica a la investigación e innovación en la cocina mexicana. Y bueno, pues tiene diferentes afiliados alrededor de México, 75,000 personas en una comunidad digital con un alcance potencial global de 4.2 millones de personas en todo el mundo, que es algo muy padre, es algo que hay que destacar. Todo esto que ha permitido, todos esos enlaces que has generado. También es nombrado por el diario de Excelsior como el chef que ha revolucionado la forma de comprender la gastronomía mexicana por la labor académica y de difusión de la cocina en el mundo. En el 2017 fue nombrado el lugar número 11 del Top Chef en eFood Influencers en España. También es formador de profesionales, alrededor de 1,800 en el mundo, en seminarios, masterclass, entre otras escuelas y restaurantes como México en España. Y bueno, autor del libro de Chiles Secos Mexicanos, El Sexto Sabor, del cual hoy tendremos la oportunidad de escuchar acerca de esta plática que nos va a dar, el cual ha sido validado académicamente por el Cordon Bleu Puebla y la Universidad de Anáhuac de Puebla. Actualmente se encuentra en revisión y en diseño. Es embajador internacional de la marca mexicana de uniformes Permachef, el cual hoy también nos viste, nos permite tener estas Filipinas. Embajador del programa Pesca con Futuro, promotores de la pesca sustentable en México. Consultor, conferencista y presidente del jurado en congresos y concursos estudiantiles y profesionales en México, Ecuador, España, Estados Unidos. Promotor de la cocina mexicana en España, con el espacio gastronómico Amaya 2017-2019, con menús degustación de platos mexicanos con vinos de Jerez, y jurado calificador 2013-2016 de la guía World 50 Best Award, la TAM 50 Best Award. Entonces, para nosotros, pues es un gusto tenerte con nosotros, Lalo, y bueno, pues te cedo la palabra, te quedas con todos nuestros invitados. Agradezco mucho, Chef. La verdad es que, primero, muchas gracias de verdad a ti por la invitación, a mi querido el Chef Guillermo. También mil gracias por haber sido el enlace y posibilitar este vínculo. Vamos a encuadrarnos brevemente todos, ¿no? Antes de cualquier cosa. Se los comento porque finalmente yo sé que muchos están conectados en teléfonos y eso es importante. Pero bueno, para encuadrarnos digitalmente es igual como si estuvieran en una conferencia presencial. Digo, creo yo que es así como nos vestimos y nos bañamos el chef Aaron y yo. La idea es que también ustedes mínimo hayan hecho lo mismo, ¿verdad? Para los que están acostados en su cama, les recomiendo mucho que se cuiden porque de pronto traiciona muchísimo el tema de la camarita esta si están sobre todo en un teléfono, porque se activa. Yo tengo el control sobre la sala completa en la que permite ir como evidenciando quién se conecte, quién no, y después parar videos y demás. Pero bueno, recomendaciones y encuadre inicial. 1. Vamos a hablar sobre un poco de lo que es el sexto sabor, cuáles son las dinámicas y demás, en una exposición donde pondré algún video, mostraré algunas pantallas y mostraré material didáctico para que ustedes lo conozcan. 2, la idea es, si ustedes están con alguna duda, alguna pregunta o alguna cuestión y no se les quiere pasar esa pregunta y quieren que quede explícita, anótenla en el chat que está abierto para todos para que quede registrada y la podamos ir teniendo al menos visualizada. 3, la idea es que hagamos una conferencia lo más fluida posible para que al final de mi intervención podamos a lo mejor reactivar, quienes así lo deseen, la cámara para podernos, al vernos, ver las caras y evidentemente yo conocerlos, porque pues finalmente lo único que veo son letritas aquí y nombres y mails que no, pues, no me permiten personalizar nada. Y esa es la única diferencia con las conferencias presenciales, que es obviamente, pues no les puedo ver a los ojos ni a la cara. A lo mejor están en el baño y yo ni me entero. Entonces, está bien. Nada más, insisto, tengan cuidado con las cámaras porque de pronto traicionan.
Y finalmente, cuando nos regresemos o nos incorporemos y podamos estar viéndonos todas las caras, ahí es la idea de ir activando los sonidos, levantamos la mano y hacemos preguntas o comentamos y vamos consultando. Siéntanse libres de preguntar lo que ustedes gusten o de comentar lo que ustedes gusten. La intención es poder, al menos en 1 hora y media aproximadamente, tener la mayor cantidad de información posible sobre el tema. Agradezco muchísimo la presencia también de Carlos Isaac Rivas Vela, eh, Williams García, y está también Elizabeth Gagiola, que son parte del equipo SIG México también desde hace ya un tiempo y que están involucrados directa y concretamente con este tema que es el sexto sabor. Así es que si no hay nada más, pues nada, pues de verdad bienvenidos, muchas gracias. Les pido por favor que cuiden sus conexiones también, porque en el momento en que yo esté presentando, o sea, yo comparta pantalla, ya no puedo ver quién se reconecta, quién se sale, y me va a costar mucho trabajo readmitirlos, sino hasta que pare tal vez la pantalla para poder regresarlos a la sala. Pero es como si salen del cine y le cierran la puerta. Ni modo, se van a tener que esperar hasta que abran la puerta otra vez. Así es que tengamos paciencia también con esto. ¿Algún comentario, chef, de esto? No, nada, adelante, chef. Vale, pues si me permites, te voy a quitar la Sí, camarita. claro. Y te voy a poner en silence. Muy bien. Bueno, pues primero, insisto, gracias a todos los que se están conectando y los que se conectaron por la puntualidad también, a toda la gente del grupo de Facebook y de mis páginas que obtuvieron un lugar y que se inscribieron, mil gracias también, gente que estamos compartiendo desde redes sociales. Primero, el sexto sabor, más allá de ser un proyecto académico, es como siempre lo hemos dicho y creo que muchos lo han escuchado, es una declaración de guerra, es una declaración de mexicanidad nueva, es una declaración de nuevos principios sobre lo que somos como mexicanos primero, pero luego también como cocineros, es decir, la verdad es que es importante que podamos tener esta capacidad para poder comprender que en México nos hace muchísima falta el reflexionar continuamente sobre nuestra identidad. El día de ayer estaba yo hablando, permítanme, voy a cerrar la ventana. El día de ayer estaba yo hablando con un amigo y me decía, antes de hacer una conexión en vivo, y me decía que cómo estaba, y le decía yo haciendo coraje con un video que estaba viendo sobre cocina mexicana. Estaban hablando de lo maravilloso, único e inigualable que es a toda la gente que se está conectando y que me dice que no escucha nada, es el problema de sus equipos y de sus audios. Traten de activar ahí los sonidos. El resto está escuchando, perdón, pero no estoy yo silenciado ni mucho menos. Entonces sí les pido por favor nada más que verifiquen. Estaba yo viendo este video, estaba yo analizando y eran gente importante en el gremio gastronómico y sobre todo en la investigación y hablaban sobre los tlacoyos. Increíble. Hablaban una oda y un elogio, como ellos le llaman, a la cocina mexicana, un elogio a lo delicioso, único e inigualables que son los tlacoyos. Decían uno de ellos, Yuri de Gortari, decía que estaba contando pues esta historia de que Bernal Díaz del Castillo tiene voy a poner aquí los datos de la ID de la reunión y voy a poner aquí también la contraseña. Por favor, de verdad les pido nada más. Esta es el ID y la contraseña que no sé por qué me están diciendo que no pueden entrar, pero bueno, lo siento mucho. Para efectos ya de seguir avanzando, disculpen a todos los que sí no tienen problemas. Hablaban pues de esta redacción o esta cosa que tiene el tema de Bernal Díaz del Castillo, este documento que finalmente nos llega y en el que habla de los 400 supuestos platos que tiene Moctezuma. O que le servían a Moctezuma y lo maravilloso que comía. Muchos de ellos basados en chiles o al menos en lo que ellos creían que era una molienda picante o molienda muy caliente en boca. El tema está en que es como si nosotros hiciéramos hoy historia e identidad con una fotografía. Es como si hoy tomáramos una fotografía de un mercado y dentro de 200 o 300 años quisiéramos descifrarlo absolutamente todo a partir de eso.
Y el gran problema es que tampoco tenemos elementos como para poder demostrar lo contrario. Es decir, después de 500 años de esa redacción o de ese documento, no tenemos manera de demostrar que eso fue cierto o eso fue falso. No tenemos recetas escritas o técnicas heredadas que nos permitan comprender cómo hacían las cosas en aquel entonces. Entonces tenemos un problema y un problema que realmente preocupa en términos de la incapacidad que a lo mejor tenemos como cocina mexicana de poder observar ciertos elementos. Y la única respuesta que tenemos para poder replicar una cocina son estos dichos o esta herencia oral, casi siempre oral, estas referencias familiares que lo único que hacen es a lo mejor acotarnos a una situación puntual que no necesariamente corresponde a la realidad nacional, sino a lo mejor solo a mi familia, a mi región, a mi espacio. Hay mucha gente aquí de Oaxaca y me da mucho gusto que sea así, porque si bien es cierto que Oaxaca es una de las gastronomías más complejas y más grandes de México y probablemente del mundo, es una de las cocinas que más desorden técnico tiene en términos reales. Es una de las cocinas que más está supeditada a esta interacción oral y esta como cotidianidad o esta astucia personal, que lo único que va haciendo es modificar o trasladar de manera distinta de generación a generación un conocimiento. Pero la pregunta es, ¿y dónde están las técnicas madre? ¿Dónde están los métodos que sí permiten construir una identidad puntual, formal, replicable? ¿Por qué digo todo esto? Porque al final, regreso al video de los tlacoyos, se la pasaron casi 15 minutos hablando bien de un tlacoyo. 15 minutos hablando de las ventajas y maravillas del maíz, 15 minutos hablando de las formas de los tlacoyos, 15 minutos diciendo que porque el origen de los guaraches, por el amor de Dios, estamos en 2020, el origen de los guaraches es un señor en no sé en dónde que se le ocurrió, wow, poner una costilla asada sobre un tlacoyo y entonces vieron que no cabía y lo hicieron más grande. Decirles esto es como confirmar en 2020 desde el púlpito de una universidad, perdón, desde el estrado de una universidad, lo mismo que confirman en el púlpito de una iglesia, que es que Dios creó al mundo en 7 días y creó al hombre el sexto y el séptimo descansó. Estamos en 2020 y estamos en una universidad y estamos hablando de una gastronomía que es patrimonio intangible de la humanidad. Estamos hablando de que hoy nos estamos conectando 40 personas por una red que al final tiene datos que nos permiten estar conectados en diferentes ciudades y circunstancias de la vida. Resulta que seguimos diciendo que todo está en teorías creacionistas, que seguimos diciendo que el origen de un tlacoyo, de un guarache, es a una ocurrencia de alguien, como el origen del mole es otra ocurrencia en Puebla, como el origen de no sé qué es la ocurrencia de la abuela, pero si la abuela tuvo ocurrencias no necesariamente afortunadas, sino perjudiciales, pues resulta que tu receta y tu transmisión del conocimiento es perjudicial. Esto que les estoy diciendo en realidad no es otra cosa más que algo que confronta nuestra mexicanidad y que nos permite ponernos en contexto para efectos de pensar quiénes somos como cocineros mexicanos en 2020. Que si creemos que haciendo las cosas como las seguimos haciendo hasta hoy o como las hacíamos hace 10 años o como nos las heredaron desde hace 15, 20, 30, 40, la verdad es que estamos en un error. Y no creo que haya una solución más grande que el posicionar o al menos poner en claro una reflexión que nos permita responder cómo replicamos la cocina mexicana. Y entonces, el sexto sabor, ¿cómo la replicamos para nosotros, para el mundo? ¿Cómo comemos igual siempre? ¿Qué técnicas impartimos? ¿Por qué creemos que el chile es solo picante y no lo consideramos un sabor más? ¿Por qué no sabemos de dónde viene la capsaicina? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Por qué no sabemos desde dónde se produce? ¿Para qué sirven en el fruto? ¿Cómo cambia de un chile fresco a un seco? ¿Por qué seguimos creyendo que una salsita que un taco de chicharrón con aguacate y una salsa roja es perfecto, pero no podemos explicarlo? Y eso es de lo que se trata, insisto, el sexto sabor, de poder dar elementos explicatorios a esto, pero además permitir a todos los que estamos aquí, que somos cocineros y que queremos hacer cocina mexicana en 2020, en 2030, en 2040, 50, y que sus hijos, sus nietos y así, los que estén en México o no, los mexicanos o no, tengan la capacidad de producir cocina mexicana con certezas, no con mitos, sino con certezas. Y en cocina, el lenguaje universal no es otra cosa
que las técnicas. Esa es la única cosa que nos da certezas. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder comenzar a analizar justamente qué es el sexto sabor, de dónde viene, por qué hablamos de sexto sabor. Confío que todos podamos estar, no sé si ya estamos viendo la pantalla. ¿Alguien me puede confirmar si estamos viendo ya la pantalla de la presentación, por Sí, favor? ¿Sí? Vale. Están viendo esta, ¿no? Que es la portada de la presentación, ¿sí? sí, Vale. Muy bien. Primer punto, el tema, ¿qué es el sexto sabor? Porque al final, digo, yo podría estar aquí diciendo historias maravillosas sobre qué es el sexto sabor, pero hay una cosa importante una barrera incluso lingüística, que a mí me encanta ponerla en contexto e irla descifrando juntos, porque no sé si ustedes sepan que en el lenguaje anglosajón, es decir, las lenguas anglosajonas, a diferencia de las lenguas latinas, tienen ciertas palabras y ciertas condiciones tan distintas como primero el verbo to be y luego definir cosas y agruparlas de manera distinta. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente para los chiles secos se les considera o se les mete a este grupo de las especias. Entonces, los americanos o los de origen anglosajón, ingleses, alemanes, nórdicos, casi siempre se refieren a los chiles como spicy, como hotness, como algo que tiene que ver o que está homologado o metido en un grupo grande que son las hierbas y las especias. Pero resulta que en México llevamos más de 1500, 2000 años utilizando los chiles secos para producir sabores y no necesariamente poniéndole ni canela, ni pimientas, ni comino, ni todas las cosas que llegaron después de 500 años, después de 1521. Pero el mundo sigue entendiendo los chiles secos como algo que se le llama spicy. La primera propuesta es que el sexto sabor se le pueda considerar como chiliness, no spiciness. Y esto es algo que tiene que ver directamente con una renuncia. Les dije al principio que el sexto sabor es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra para nosotros mismos y nuestra ignorancia y nuestra ignominia, nuestra incapacidad para poder sentir orgullo, nuestra vergüenza que nos da para poder sentir que hay cosas más grandes que nosotros y que tenemos que abonar a ellas. La primera es renunciemos a la palabra spiciness para denominar a los chiles. Hagamos que el chiliness, es decir, la aplicación de los sabores, aromas y capsaicina de los chiles secos mexicanos se convierta en un elemento más de la gastronomía mundial. Pero lo tenemos que reconocer primero nosotros. De esclavos a maestros de la capsaicina, señores, hoy somos absolutamente supeditados a la magia de la cocina mexicana. Sí, muy bien. Me encanta. Yo el tema cultural me fascina, la socioculturalidad me encanta, me vuelve loco porque creo que ahí es donde está en gran medida las capacidades culturales, las capacidades diferenciadoras de México con respecto a otros, o sea, las leyendas, los mitos, todo esto, esta riqueza cultural, esta riqueza humana nos permite ser así como somos nosotros. Punto. Pero seguir diciendo que en 2020 y seguir enseñando en universidades, o sea, en un lugar dedicado al conocimiento comprobado, no empírico, sino científico, no el de la abuela, sino el de la ciencia, seguir diciendo que la cocina mexicana es magia, me parece que estamos ni siquiera en 1521, estamos en la edad en el medievo, en donde ni siquiera la alquimia había llegado y Galileo Galilei todavía les faltaba un ratito como para poder decir cosas. O sea, estamos en una edad oscura si es que seguimos creyendo que en México la cocina mexicana está basada en magia, en las manos mágicas de la cocinera. No, señores, son técnicas y son elementos puntuales que tienen que ver directa y concretamente con una necesidad nuestra, una necesidad de nuestra intención como cocinero. En ese sentido, lograremos una nueva mexicanidad. Todas las redes sociales, por favor, ahí está mi nombre, PLASC. En Tijuana es muy común, entonces no pasa nada. Insisto, todos los que quieran tomar foto pantalla, empezar a postear en redes sociales, en Instagram, en Twitter, háganlo, de verdad, no tengo ningún problema, nada más etiquétenos para que nosotros podamos compartirlo. Muy bien. ¿Dónde descansa el sexto sabor? O sea, ¿dónde está basado el sexto sabor?
¿De qué forma hago que el sexto sabor tenga relevancia y además tenga existencia, tenga capacidad de existir y de ser? El primer punto es, que dice ahí, un sistema de técnicas que permiten aprovechar al máximo las condiciones organolépticas de las unidades culinarias de los chiles secos mexicanos. Es decir, nos va a tener que llevar hacia entender a los chiles secos como un producto que contiene en sí mismo partes que pueden ser aprovechadas individual o en conjunto. ¿Qué significa esto? Que vamos a dejar de creer que el chile es un elemento que nace en un árbol o que nace en un supermercado. Vamos a tener que entender cómo se produce un chile seco y vamos a entender cómo dentro de sus condiciones organolépticas, o perdón, de sus partes, hay condiciones organolépticas que vamos a aprovechar. Es decir, estoy haciendo exactamente el mismo símil con un atún. Ahora tenía yo un video antes de empezar de un atún de almadraba, en el que lo están ronqueando, lo están dividiendo en partes. Si los japoneses no hubieran dividido en partes ese pescado y le hubieran identificado el toro o toro y no sé cuánta cosa más que a ustedes les encanta ver, que tenemos en redes sociales y que aplaudimos y que además Ensenada o todo Tijuana, toda la zona de Baja California produce exactamente lo mismo, el mismo producto, así como en Mazatlán, si no se hubieran puesto a pensar que cada una de las partes tiene condiciones distintas y únicas, seguiríamos comiendo atún en lata todos. Y el mejor atún del mundo se enlataría y se haría una porquería y una masa horrible que sería exactamente igual si tuviéramos o toro o morrillo. Da igual, no importa, todo sabe igual. Pero esa renuncia o ese entendimiento de que los productos tienen partes nos permite saber que como cocineros tenemos oportunidad de crear. Y eso es importante. Porque entonces el sistema técnico, como los decía hace un momento, nos habilita a construir una cocina mucho más responsable con el 2020, por una sencilla razón. Porque los chiles secos, y niéguenmelo, porque de verdad esto, de verdad le doy un premio a quien me diga que nunca lo ha hecho, porque todos lo hemos hecho. Casi siempre en México el 80% del contenido de un chile seco se tira a la basura. Se tiran las venas, las semillas y el palillo. Y además, por si fuera poco, el chile se malquema o se quema o se tatema, como le dicen ustedes, o sea, se quema en el fuego y luego se pasa a remojar y el agua de remojo no se usa. O sea, las 80% de posibilidades que tiene un chile se tiran a la basura. ¿Cuántas veces no han ido a un restaurante o un hotel o hemos estado en un restaurante o en un hotel en donde nos obligan a limpiar los chiles secos en el bote de la basura? Oaxaqueños, una de las cosas por las cuales yo acepté el reto de crear lo del tema del sexto sabor fue porque en Oaxaca, teniendo el chile más caro del mundo, que es el chile chilhuacle, con toda esta cosa que culturalmente hablando supuestamente les representa, resulta que eran en el lugar en donde menos saben limpiar chiles y en donde meten a un horno a 180 grados centígrados durante 20 minutos a quemarlo para construir mole negro. Pues entonces meto una caja de cartón, sabe todos a ceniza, quemo un poco de semillas, las muelo en conjunto hasta hacerlas polvos y ahí tenemos nuestra base del mole negro. Es decir, pero antes, evidentemente, los chiles los mal limpiaron, el resto de lo que tenían lo tiraron a la basura. No estoy diciendo que sean todos, estoy diciendo que estos son los casos más graves y que todos hemos visto o hemos hecho, ¿vale? Esa es la primera parte. La segunda parte, que está hasta su extrema derecha, es el reconocimiento de la capsaicina como un elemento distintivo. Señores, es una mentira que el mundo tenga que comer, que no pueda comer picante. Es una mentira. Porque así como todos nos acostumbramos a tomar café, cerveza, vino, alcohol, fumar marihuana o meterse alguna droga o tener sexo o cualquier actividad que no corresponda a la naturaleza humana, o sea, que sea elaborada en términos sociales, finalmente es un aprendizaje gradual que nos permite ir constituyendo mayor placer o mayor adepción a ello. Nadie nace por instinto, ni siquiera por instinto, buscando café o buscando cerveza. Yo me encanta la cerveza IPA, pero de niño, evidentemente, ni olerla podía. ¿Por qué? Bueno, no existía en México aún tanta cerveza, pero no podía. ¿Por qué? Porque me parecía desagradable. Hoy
Pregúntenme cuántos consumo de cerveza IPA tuve en Tijuana hace poco, que estuve allá en febrero. A Willy le constará. ¿Por qué? Porque me encanta, porque es mi sabor amargo de preferencia. ¿Qué estoy tomando hoy en esta infusión? Una infusión de estafiate, una hierba tremendamente amarga, que no le pongo azúcar, evidentemente, que la hago muy concentrada, porque me permite limpiar y sentir una cierta desintoxicación de mi lengua y de mi sistema palativo. Pero si yo me hubieran dado eso al principio de mi vida, lo hubiera rechazado. No queramos que el mundo se enchile de como lo hacemos nosotros. No queramos que los suecos comiencen su vida con respecto al chile o al amor hacia los chiles secos o hacia el enchilamiento con una mordida de habanero. No, señores. Tenemos que tener técnicas del lado izquierdo y del lado derecho tenemos que tener una conciencia de que esto es gradual. Pero ojo, la cocina mexicana y usando chiles frescos o secos, si no tiene capsaicina, entonces, perdón, pero es un sucedáneo. No seamos mexicanos timoratos, seamos mexicanos inteligentes. ¿Los chiles tienen capsaicina? Sí, porque es una sustancia que le pertenece al chile. Lo distingue de una papa, por poner un ejemplo, o de un plátano, por poner otro ejemplo. ¿Sí me explico? No querramos esconder lo que somos, señores. Tenemos capsaicina. El mundo también tiene que entender que después de 2000 años de estarla consumiendo nosotros aquí, así como nos acostumbramos nosotros a la cerveza alemana o a los vinos franceses, pues también que el mundo se acostumbre a comer capsaicina. Pero no podemos creer que se la va a comer como nosotros. No, tenemos que ser graduales. Bueno. Y su tercer elemento, la gente, su pasado, presente y futuro. El sexto sabor no es nada si no existe una sociedad como la mexicana que lo sostenga en términos históricos, pero además en términos vivos. Birria al lado del mercado de Tijuana, es el mercado Juárez, me parece, ¿no? La birria, los tacos de birria que están ahí. Qué impresionante, qué lujo el poder comer un taco de 22 pesos ahí. Señores, tienen uno de los grandes platos de la gastronomía mundial al acceso de una mordida. ¿Por qué? Porque tienen dentro en su consistencia y preparación birria, que son chiles secos finalmente, más una variedad de salsas, unas más picantes que otras, que permiten construir bocados únicos. Ese es su diario andar. Este es nuestro diario andar en México. Construimos todo el tiempo, de manera viva, sabores nuevos y experiencias nuevas. De mi parte les puedo decir que en mi caso, mi gente, son estas dos, ahora no está Willy, no está en la foto Willy ni Eli, pero sí está Carlos y está todo el equipo que ha sido finalmente parte de todo esto en el Sexto Sabor. Y en el centro está mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana. Una foto bastante cagada, por cierto. Pero al final, ese es el recuerdo de quiénes somos como mexicanos. Ese es mi recuerdo, esa es mi gente. Pero además, hay una cantidad de 10 años de personas a las cuales he entrevistado, me he topado, he conocido y que puedo sentirme muy afortunado de poder dar voz cuando hablamos de Sexto Sabor, porque son voces que se quedarán en la ignorancia. Ese taquero que está ahí en el mercado, esa mujer que está cocinando un mole, esa señora que está en Veracruz haciendo una salsa, esa persona en Yucatán que está quemando chiles para recado negro. Eso es el Sexto Sabor, señores. Eso es justamente el hacer un proyecto como tal, porque no le voy a poder dar rostro a todos, pero a través de la gente que está fotografiada aquí, que sé que además hablarán bien de un proyecto como este, también estoy diciendo que hay muchos otros, millones de personas vivas y muertas que se quedaron en la espera de que este país fuera reconocido como lo que es. Nos toca a nosotros. El Sexto Sabor también es un sistema de dominio mundial. Y eso lo digo yo porque al final se trata de diferentes como puntos o elementos que nos permiten ir construyendo cuál es la ruta o cuál ha sido la ruta los últimos 3 o 4 años ya de este proyecto. Del lado izquierdo superior tienen todo el asunto académico, el libro, todas estas técnicas que ustedes recibirán o que ustedes a lo mejor comprarán porque accederán a ellas de forma de documentos. Pero también vamos a desarrollar cursos en línea, es decir, cosas que estén al acceso. Yo les voy a poner una de ellas, cosas que son accesibles al mundo entero. ¿Por qué? Porque usamos esto y nos conectamos y damos una clase. Y no tendría yo que estar ni siquiera viéndoles la cara. O no tendría yo que estar en Tijuana para poder hacer este vínculo del Sexto Sabor. No tengo que estar en España para poder hablar del Sexto Sabor. Se habla solo, se habla en línea.
La tercera parte es productos terminados, generación de adobos y pastas de mole, como ya la tenemos hoy en día, una pasta de mole que es el resultado final de esos 10 años de exploración y de esos 4 años de proyecto del sexto sabor o de proyecto ya como tal, nombrado así. Un mole que tiene unas condiciones increíbles, que además maduramos, empastamos, en fin, tenemos un grado de experimentación tan amplio con eso y así el costo para llegar después a las experiencias de lujo. ¿Qué significa esto? Una experiencia de lujo es que cenas, eventos culinarios, presentaciones nacionales o internacionales que le exclusivas, que le permitan a cierto número de personas comprender en recorrido gastronómico, en platos, probar un aguachile contemporáneo, probar un adobo, una lengua en adobo, probar una pasta de mole negro, probar un postre con un arroz con leche con semillas de chile tostadas. Mis platos de pronto llegan a ser muy sencillos en términos visuales y muy sencillos en términos de técnica, pero el desarrollo de la técnica y la profundidad y sostén que le da esto permite que una experiencia sea de lujo total. Y llegamos a la parte técnica. Y aquí sí me voy a desconectar un momentito solamente voy a poner incluso en off porque la música está un poco alta, pero no pasa nada porque no estoy diciendo nada, pero mientras cuento, lo que me gustaría es que ustedes vieran cuál es un proceso de limpieza de los chiles. Va un poco lento el video porque lo está transmitiendo, espero que todos lo vean porque está dentro de la presentación, pero es el retirado del palillo, ese es el primer paso, la primera unidad culinaria. Retiramos otros palillos igual, un poco más gruesos o menos gruesos, diferentes tipos de chiles. Este es el primer gran paso para identificar las facultades que tienen los chiles secos. Casi nadie lo hace. En realidad no tenemos conciencia de esta unidad culinaria. Este sistema técnico prevé que esto, que muchas veces se considera como basura, los palillos de los chiles secos, resulte que es una unidad explorable. Para todos aquellos que quieran generar creatividad, lo único que hay que hacer es voltear a ver el bote de la basura. ¿Por qué? Porque la unidad culinaria 1, que es un palillo, es madera. Nosotros la hemos utilizado para ahumar. Si ustedes metes esto como chips para los ahumados, ahumas carnes o ahumas pescados o proteínas o verduras en esta nueva lógica de ahumados que están haciendo en el mundo. La segunda unidad culinaria es delicadamente abrir los chiles, retirar las semillas y evidentemente separarlas del palillo y de las venas. ¿Por qué razón? Porque una vez más, esto se hace casi siempre frente a una bolsa de basura y entonces todo se queda ahí adentro. Ese 80% de posibilidades creativas se van a la basura, o sea, 80% de la mexicanidad la estamos tirando a la basura. Separamos las semillas, identificamos dos partes de los chiles, vean cómo los separo y finalmente termino teniendo como dos partes que puedo controlar de manera adecuada, que puedo controlar y darles un punto delicado. Sí, yo sé que muchas veces ahora van a ustedes a sorprenderse, es que mi abuela, mi madre, mi tía, mi hermana en mi pueblo, en no sé en dónde, no lo hacen así. Y luego vamos a pasar al asado cuando se van a enojar todavía más o van a decir, es que no puede ser que lo hagamos de otra manera. Lo que pasa es que acuérdense que las técnicas en cocina tratan de ser una perspectiva máxima del aprovechamiento de un producto. Insisto con el atún. Si yo no tuviera una técnica japonesa de ronqueo perfecto para separar todas las piezas e identificarlas, pues nos daría igual hoy un sashimi de toro u otoro. Nos daría exactamente lo mismo. O si me dan un lomo que no tiene grasa, me daría lo mismo al otro que sí lo tiene, porque si está mal cortado de inicio, evidentemente no lo puedo vender más y mejor. Esto es importante. Eh, Luego, en el caso particular de las unidades culinarias denominadas semillas, lo que hacemos es tratar de mantener separadas de las venas, porque es otra unidad culinaria más, son sabores distintos, es contenido de capsaicinoides diferentes y nos da posibilidades diversas. Retiramos venas de manera muy quisquillosa, muy puntual, muy delicada, así como lo harían con un foie gras, así como lo harían con otro tipo de productos, así como lo harían con un salmón, con un atún, así como lo harían con todo aquello que llega un cocinero, un chef o un profesor a decirles que eso sí lo tienen que valorar porque es muy caro. Bueno, pues ¿qué creen? Esto también. O sea, al final, hacer esto, el tirar a la basura las partes de un chihuacle me parece tan grave como tirar la cabeza de un atún de 500 kilos. Me parece incluso hasta insultante.
el hecho de hacerlo. Más el atún, pues, como quiera que sea, es un pescado que se renueva y ahí está. Y otros países lo tienen. Pero un chile chilhuacle que no sepamos aprovechar al máximo las condiciones organolépticas, me parece una derrota en términos de la cocina mexicana contemporánea. Bueno, separamos, ¿no? Tenemos las unidades culinarias ya divididas. Vean cómo cada uno de los chiles tiene semillas distintas, palillos distintos, pulpas distintas, venas distintas, y llegamos a 5 unidades culinarias que nos permiten controlar en su máxima expresión las posibilidades creativas de los chiles secos. Y llegamos a la parte más linda de todos, donde todo el mundo se confunde, ¿verdad? Que es justamente el asado. Aquí me encanta porque las fotografías que se ven en todo o videos que se ven en redes sociales es meter los chiles. Estoy haciendo mi mole. Entonces me siento como señora, como yo tengo que ponerme las trenzas, me tengo que poner el huipil y tengo que ponerme a la cazuela de barro de 500 litros para poder sentir que estoy haciendo mole de a de veras, ¿no? Sí, pero el día que le metes un termómetro, esto parece que estoy matando a alguien en la tradición o estoy matando una etnia, y no es cierto. Mi madre es oaxaqueña y mi padre es de familia de Aguascalientes y Jalisco, entonces la verdad es que no tengo problema en decir que no vengo a colonizar ni a destruir el conocimiento tradicional. Lo único que estoy diciendo es que meterle un termómetro no le resta a nadie nada. Monte Albán no se va a morir, la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza no va a destruirse, y evidentemente mis ancestros, mi abuela que sí hacía mole, pues no va a regresar de la tumba a reclamármelo. Al contrario. Puedo yo honrar mis tradiciones, pero ahora con una nueva perspectiva. La perspectiva que me da el 2020. El 2020 que ya no vivimos en la ignorancia ni en la época, en el oscurantismo medieval. No, señores, ya vivimos ilustrados. Ya hay TikTok. Ya la gente perrea todo el tiempo. Entonces, no me vengan con que meterle a un termómetro o tomarle tiempo a una pasta de mole o saber cuál es la temperatura del empastado, cuáles son los grados Brix de una pasta de mole, le va a quitar algo a la tradición. No. ¿Saben qué le quita? Inseguridad. Pero la ventaja es que un elemento, una temperatura como esa que están viendo en pantalla, comprobable, es la misma que yo puedo replicar en Francia, en Italia, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón para asar chiles. Y ya, me quito de en medio. Y eso nos da miedo. Nos da miedo que en México nos entremos a un lugar y no estemos tan perfectamente ataviados de cosas que la gente nos voltea a ver con admiración. Nos da mucho miedo decir que nada más hay que medir 60 grados y te comparto ese conocimiento. ¿Saben por qué da miedo? Porque nos deja de hacer sentir importantes en cosas que nos hace sentir que son únicas aparentemente y nos quita de en medio como personas para poner un conocimiento y nos da una responsabilidad más grande para pensar cosas. Y eso, señores, la gente no está muy acostumbrado a hacerlo. Si yo estoy midiendo una temperatura en una placa eléctrica que puedo controlar calor para colocar los chiles siempre por la parte de afuera y pasarlos 10 segundos en total para evitar que haya una sensación de quemados, sino más bien solo tengamos caramelizaciones o más mágico, porque hoy ya lo sabemos, ¿no? Estará por ahí Eli, Willy y Carlos. Las capsaicinas se degradan, no se evaporan, no se destruyen, no desaparecen, se degradan con el calor. Entonces, a la hora de hacer esto, nosotros lo que vamos entendiendo es ir degradando y haciendo que el contenido de capsaicina sea más noble y soportable para un chino, para un italiano, para un sueco o para cuando invitan a su casa a comer a Red Cepi y les diga que eso es maravilloso. ¿Sí me explico? Pero ustedes se lo van a explicar de manera adecuada, puntual, con elementos concretos, con números, no con mitos, no con cuentos. Seguimos asando y luego remojamos. Nosotros tenemos unas condiciones de remojo también que sigue degradando también y que además extrae sustancias carotenoides y capsaicinoides que están ahí unidos y que nos permiten construir una nueva unidad culinaria que se llama agua de remojo y resolver entonces por fin el mito más grande de las abuelas de si es que el agua de remojo de los chiles secos se usa o no. Bueno, sí, no, pero bueno, poquito, bueno, no tantito, bueno, sí, poquito más, bueno, no, la tira porque amarga. No, bueno, nomás tantito porque cae pesado. Sí se puede usar, porque controlamos tiempo, tamaño y temperatura.
Ahí están las unidades antes del 2016 y ahora en el 2016 con el sexto sabor. Señores, tenemos orden, tenemos posibilidades creativas, tenemos capacidad de ser conscientes de una cocina que nos pasamos diciendo, elogiándola, aplaudiéndola, pero no hacemos nada para protegerla. Porque qué bueno somos para aplaudir, qué bueno somos para quejarnos de que sin maíz no hay país. Señores, entérense, el maíz se acabó en este país. Nada más que hay una cosa, como les decía con los tlacoyos. Todo mundo habla de lo maravilloso que es un tlacoyo, pero nadie habla del elemento más importante que lo hace transformarse y ser el maíz, esta fuerza gastronómica que tiene, que se llama nixtamalización, o sea, una técnica. Si seguimos creyendo que con aplausos y elogios vamos a conquistar el mundo y nuestra gastronomía se va a salvar de la extinción, estamos un poco equivocados. Las rutas son las técnicas. Y aquí está. Antes de 2016 la propuesta era que, pues como lo hacías como podías o como te enseñaban en tu casa, pues el 80%, el potencial de desperdicio era del 80%. Hoy el potencial de utilización, de empleo, de aprovechamiento culinario es del 100%. Pero somos ansiosos. En Sí que México somos ansiosos, obsesivos compulsivos y tremendamente gustosos de poder de embarcarnos en retos como el sexto sabor que tienen un montón de fuerza, pero que había que llenar esa fuerza y demostrarlo. El año pasado, en 2019, el miembro Sigue México, Williams García, aquí egresado de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, realiza su tesis con base en uno de los videos que está publicado en YouTube, de esta limpieza, esta misma limpieza que ustedes vieron de los chiles, este mismo proceso. Y lo que hacemos es entonces hacer un nuevo ejercicio cuando él termina su tesis para poder descifrar o, revelar con códigos, con números, con puntualidades, los sabores, aromas y texturas de los chiles, perdón, retrogusto de los chiles secos mexicanos. De los 5 más importantes, pasilla, o sea, los más comunes, guajillo, pasilla, ancho, mulato y chipotle. Riguroso. Vean la cantidad de metodología que hay que seguir para hacer esto, la cantidad de horas de entrenamiento, la inversión en términos económico y de tiempo y de esfuerzo humano, la interacción con un equipo de trabajo que estuvo dispuesto para esto, para disponer sus facultades y su ilusión para que los chiles secos pasaran de verse, desde que la gente dijera que saben, pues sabe, ay, quemadito está bien. Ajá, quemadito está bien. Pues el guajillo a partir de ahora, insisto, en términos ya cuantificables, estas son las perspectivas de las gráficas que tenemos para un chile guajillo. Un chile guajillo con aroma hidratado son todos sus puntitos azules. Esta gráfica de araña, se le denomina de araña, o gráficas de telaraña, lo que permiten es demostrar máximos y mínimos medidos ya bajo una metodología aprobada científicamente y cuyo trabajo original es una tesis aprobada por una universidad, la segunda más importante de este país, que es la pública, la Universidad Autónoma del Estado de México, al menos la segunda con más presupuesto después de la UNAM. ¿Qué significa esto? Que al final resulta que sabemos cada vez, decía Sor Juana que yo solo conozco más para ignorar menos. Es que en el mundo de los chiles secos y de la cocina mexicana, el problema de seguir diciendo que la cosa es magia es que seguimos manteniendo ese velo que nos tapa los ojos de toda la ignorancia que sí tenemos. Esto sí va a hacer que el mundo reconozca a los chiles secos como un sabor. El decir que la mano mágica de mi madre tiene la capacidad de producir salsas, yo a mi madre no la voy a enfrascar ni la voy a exportar. No puedo. No creo que se deje. Pero esto sí. Esto lo lee un italiano y puede perfectamente entender hacia dónde tira en términos organolépticos un chile guajillo. Esto es importante. Hacia dónde tira en términos organolépticos un chile pasilla. Y entonces confirmamos que sí hay notas dulces, hay notas uvas pasa, a ciruelas, que es complejo. Mi chile favorito, el pasilla. Y así de cada uno de los chiles secos. Y resulta que esto no lo sabíamos. Y resulta que, como les dije al principio, que esto es lo que confirma justamente que dividiéndolo en partes y controlando los elementos principales, técnicamente hablando de los chiles secos, podemos llegar a entenderlos como posibilidades creativas reales. O sea, la técnica
al servicio, y la técnica y la ciencia al servicio del sabor y de la identidad mexicana. Siguiente. Y llegamos al 2019, finales de 2019 y ahora 2020. Nuevos paradigmas de la capsaicina. Del spiciness al chiliness. ¿Se acuerdan que les dije que la segunda parte, de la más importante es que hay, es este conflicto que yo tenía hace 2 años de decir, ¿dónde está basado el sexto sabor? ¿Dónde tendríamos que descansarlo o hacer que descanse para que sea un proyecto viable? Pues tiene que descansar por estas dos vías, por la vía primero de lo técnico y la segunda, la vía de comprensión del elemento que lo hace distintivo de un pimiento o de un pepino, que es la capsaicina. Insisto, señor, esto es muy fácil. A un perro que le quitas los colmillos, que le deja de ladrar y que anda en dos patas o salta, ya no, o vuela, ya no es perro. Un perro que maulla, ya no necesariamente es perro. ¿Sí me explico? Si yo le retiro por completo la capsaicina, como alguna vez se ha querido hacer en este país, de decir que la cocina mexicana tiene que adaptarse a las condiciones externas, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hago que las adapte? Controlando la capsaicina y entendiendo que debemos ser maestros, no esclavos de la capsaicina. Y para comprenderlo tenemos que saber de dónde viene, cómo surge, cómo nace, por qué existe en el... Aquí estamos. Muy bien, perfecto. Perdón, disculpen porque en realidad fue la luz, no tiene que ver con la conexión. Vale, aquí estamos. Es un trabajo que tenemos en el último mes y medio de trabajo. Ahí por ahí está en los miembros Sigue México, encabezados por Elisa de Gagiola, que se acercó a mí este año, que fue motivo de la pandemia, y la pandemia bendita la encierro y la cuarentena nos permitió lograr todo esto que van a ver a continuación. Además de una serie de juntas en conjunto, juntas semanales, en fin, todo junio fue una locura. Podrá ella confirmarlo. Fue una locura en términos de trabajo intensísimo, porque pocas universidades logran esto en el tiempo récord que lo estamos logrando nosotros, porque nuestro objetivo era muy claro. ¿Cómo carambas aparece la capsaicina? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Por qué carambas existe en un chile seco? Es decir, no entiendo por qué de pronto tenga yo que estar trabajando con un elemento que desconozco de dónde viene. Bueno, pues hemos generado, y esto todo estará en el libro, hemos generado una cantidad de gráficos, información. Hemos generado investigación tan profunda, investigación tan densa, investigación tan grande, tan de verdad, verdaderamente engorrosa, que seguramente Eli podría estar haciendo una maestría sin ningún problema, porque esto es, por ejemplo, una gráfica, una especie de línea del tiempo de cómo carambas se producen los chiles secos y cómo pasa de ser un chile fresco a un chile seco, porque, qué increíble. En México nos llenamos el hocicote de chiles secos, ¿no? Qué bueno que tenemos la gastronomía que tenemos. Ajá. ¿Y cómo pasa un chile fresco, que es una verdura, o es un fruto, perdón, a ser seco? Es como la pregunta del $1.000.000. O sea, nadie sabe cómo, nadie te lo puede explicar. Es magia. Pero ¿cómo es igual? Como un maíz pasa a ser tortilla. Exactamente igual. O sea, wow, es que la masa y el maíz nos conecta como sociedad. Sí, 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 sí. Pero el maíz no nace nixtamalizado. El maíz hay un proceso técnico o metodológico, método superior, que le permite construirse como una masa disponible para el resto de platos, para construir comida, cultura. Los chiles secos no nacen en un árbol seco. Un chilhuacle o un pasilla mije, que es de notas ahumadas, no nace ahumado en la planta. ¿Sí me explico? Un chiltepín seco no nace ahumado, seco en la planta o en la panza del pajarito que se lo come. Hay un proceso, una serie de etapas que se tienen que ir cumpliendo, tan complejas que tenemos que ir entendiendo qué le pasa a la capsaicina. Pero una cosa en particular, señores, que es una pregunta que a lo mejor no sé si me vayan a hacer, pero se las contesto de una vez. ¿Por qué basar el sexto sabor en chiles secos y no en chiles frescos? Uno, los chiles frescos en realidad, como productos, existen alrededor de 10 variedades de chiles frescos en México, en fresco. Esos mismos chiles frescos, como puede ser un poblano en las faldas del volcán Popocatépetl, resulta que este chile
hay una intervención humana, una decisión o una serie de decisiones, tanto agrícolas como gastronómicas, que lo van orientando y van poniéndolo a secar en sol, en sombra, en planta, no planta, madurado, no madurado, rojo, rayado, no rayado, y así sucesivamente a lo mejor a cortar y luego ahumar, secar en sol, no ahumar, semi-ahumar, colgar. ¿Me explico? Pero hay otra cosa importante. Además de ser una decisión humana que un chile seco, que existan 300 variedades de chiles secos registradas por Ricardo Muñoz en este país, de 10 se producen 300. Ya sabemos que hay una matriz en la cual tenemos trabajada que nos proyecta qué hay que considerar. Bueno, pero hay una segunda razón, la capsaicina, que ese es motivo de este trabajo de estos últimos meses. Estas son estas últimas gráficas, espectaculares, por cierto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando pasa un chile fresco a uno seco, hay una pérdida aproximada en promedio de 50% del potencial de capsaicina, es decir, del contenido de capsaicinoides, que además, dicho sea de paso, no es un elementito, son un conjunto de elementos, varios, en cuyo porcentaje más alto es la capsaicina, pero abajo de eso hay otros tantos que existen en todas las partes regadas de los chiles, que son los eternos desconocidos, como la nordihidrocapsaicina, por ejemplo, que está más en las semillas que en la pulpa. Es exactamente lo mismo si yo les digo que la grasa del atún del toro es diferente al otoro, y estoy hablándome de las partes del atún, que normalmente son las partes más caras y las partes que te venden los japos como delicadezas. Bueno, pues eso. Esto es una de las gráficas. Otra gráfica importante que tenemos que entender para conquistar el mundo en términos de chilliness, en términos de qué es lo que está pasando en la boca. Uno de los planteamientos importantes del por qué el mundo se va a dejar conquistar de la capsaicina, pero es del uso adecuado, sutil y la aplicación continua y consistente de capsaicinoides dentro de su comida, es porque resulta que en el cuerpo pasa una cantidad de cosas que no pasa con ninguna de los otros sabores, entre comillas, dulce, amargo, ácido, salado y umami. Con ninguna, que es la activación de sistemas del sistema nervioso central. Se liberan neurotransmisores, se activan ciertas vías del dolor, se activan receptores específicos que se llaman TRBP1. Y concluimos que la lengua es la gran desconocida de todas. El paladar, el modelo de paladar, el modelo que teníamos antes de comprensión del paladar, o sea, el nuevo paradigma a ver si lo encuentro aquí, sí, expansión del paradigma organoléptico. El paradigma anterior que teníamos sobre la lengua y cómo funcionaban las cosas adentro de nuestra lengua, la tenemos que romper para siempre, por una sencilla razón, porque no es cierto que funcione así. Voy a abrir esta y voy a abrir otra. Hay una memoria nada más de ese. No voy a alguien, contar más. porfa, que apague su micrófono, que a alguien se le, no sé quién. Me parece que es esta imagen. Confírmame, Chef Aaron, si están viendo si abro páginas y se abren, ¿verdad? Si están viendo. Sí, de hecho se ven, hemos estado viendo las gráficas que has presentado y ahorita ya se está viendo esta donde sale La lengua. la lengua exactamente. Cuando antes entendíamos, gracias a los 5 sabores clásicos, que la lengua se ve así, ahora vamos a tener que entender que la lengua ya no se ve así, que es una serie de sensaciones. ¿Saben cuál es una de las argumentos en los que rechaza la gente sobre el sexto sabor? Porque que los chiles no pueden ser un sabor, que los chiles son una sensación. Me parece arcaico, me parece absurdo, me parece idiota en términos argumentativos. Por una sencilla razón. Cuando estudias cocina o cuando eres cocinero, sabes perfectamente que los sabores no están identificados así como la lengüita está a la izquierda, sino sabes que hay una serie de experiencias, emociones y sensaciones que hay en boca cuando te estás tragando una tapa de jamón serrano con tomate y queso. Bueno, la propuesta es generar algo más global,
algo que se vaya complementando entre todo, algo que finalmente permita que el sexto sabor, que sea la expansión y el arrastre de todo eso, que nos permita ir haciendo que todas las experiencias, las hormonas, el sistema, fíjense, activación del sistema adrenérgico, es decir, hay una serie de circunstancias hormonales o pseudohormonales que están pasando en el cuerpo que no pasan con las otras 5. Bueno, pues resulta que todo eso sucede en la primer mordida de un taco de carnitas con un poco de salsa. Y el cuerpo es tan sabio que quiere apagar esa sensación de fuego con saliva, desinflamar con un poco de saliva. Pues resulta que cuando el cuerpo de manera inconsciente dice que hay que apagar la inflamación provocada por la acción continua y constante de la capsaicina dentro a los receptores TRBP1, el cuerpo lo que hace es lanza esta saliva, ok, vamos ahí compensando, lanza serotonina para sentirse tranquilo y sentir no peligro respecto a esta quemazón e inflamación. Pero justo ahí empieza otro sistema, que es el sistema digestivo. Porque oficialmente el sistema digestivo empieza en la boca, en la masticación, en la salivación. La saliva, como la mayor elemento conductor de todas las sustancias contenidas dentro de un bocado, y por lo tanto comienza la degustación de un producto. O sea, en milésimas de segundos tenemos la mayor y mejor experiencia y sensación del mundo que podemos ir replicando continua y constantemente, acostumbrarnos y hacer que el cuerpo pida cada vez más y más y más y más y más. Y entonces, para efectos de claros de cómo funciona esto en boca, esto es el ejemplo de una tapa de jamón ibérico. Un pan extraordinario en España, extraordinario, único, inigualable, artesanal. El mejor aceite de oliva de España, hecho en Andalucía. Perfecto, increíble. Unas lascas de un poquito de tomate, un tomate de estos rojos perfectos valencianos que son una belleza. Origen mexicano, pero bueno, no importa a nadie eso, ya es un muy buen producto allá. Poquito nada más, un pan tomate. Y luego le agrego, porque me da la gana, meterle más umami, que es unas lascas de jamón ibérico, de bellota 5J, el máximo punto inalcanzable en términos de experiencia gustativa. El bocado es perfecto. Esas líneas azules gruesas que ustedes ven en medio, que contienen estas bandas negras, son el bocado que nos da. Es esta sensación, esta experiencia, esta delicia que se va fundiendo en boca. Ajá. Tú le mueles un chile chiltepín, chiquitito, seco, en polvo. O le pones, como lo están haciendo unos colegas míos en España hoy, después de haber visto un Instagram Live, todos los días desayunan una tostada de pan, aceite de oliva y semillas tostadas y molidas en polvo. O sea, en polvo, pulverizadas y puestas así encima de su tostada. ¿Qué pasa en la boca? Los picos estos grandes que ustedes ven rojos, es la emocionalidad provocada, es la sensación nueva, es que el jamón sabe más a jamón, el tomate sabe más a tomate, es que respiro más y entonces el pan, wow, está dulce y amargo, puedo sentir la masa madre. Señores, esto es lo que pasa realmente cuando nosotros delicadamente y de manera consciente vamos agregando un poco de capsaicina en la vida del mundo. Chiliness, no spiciness. Esto es importante. Muy bien. Ya vamos terminando. Por último, con todo esto dicho, lo más importante es que ustedes comprendan que para ser maestros en todo esto, tenemos necesariamente que ser conscientes de que hay dos mundos. Uno, el de la izquierda que planteo, es el del empirismo, el misticismo, el secretismo y el oscurantismo técnico, lo que le llaman cocina tradicional. Sorry, pero es cierto. El sexto sabor pretende ilustración académica, datos, números, que nos permitan hacer que nuestra mexicanidad sea cada vez más viva, que yo pueda ser más mexicano, más y mejor mexicano. A lo mejor no en México, a lo mejor en otra parte del mundo. Nos evita desperdiciar el 80% de las potencialidades gastronómicas para aprovechar el 100%. Sin sexto sabor tenemos un producto que no sabemos ni a qué sabe ni a qué huele. Con el sexto sabor sí. Sin el sexto sabor no podemos controlar los niveles de picor, dependemos de que si amanecimos enojados, y perdón por la frase, pero así se dice o así lo dicen, amanecemos mal besados, mal cogidos o mal abrazados en la noche.
el taquero o taquera que dice, ay, señor Luis, amaneció enojado, ay, dígale a su esposa que lo abrace de la noche, ¿no? Porque hoy se enojó con la salsa picante. Pues con el sexto sabor y sus técnicas nos va a permitir como cocineros profesionales, señores, distinguirnos. No somos magos, somos cocineros, que tenemos la posibilidad de técnicamente ir aportando sabores, aromas y texturas, controlar la capsaicina y ser sus maestros. Pasamos del exotismo y el oscurantismo de la cocina a la proximidad académica. Pasamos de condiciones únicas de un espacio pequeñito en donde solamente se hace así, de producir recado negro solo en Yucatán, en el pueblo tal cual, a la hora que hay luna llena, a pasar a que nosotros tengamos una técnica y un método que permita crear recado negro en donde sea. Disminuimos el uso técnico con perspectivas innovadoras. Cuando no manejamos el sexto sabor, lo que hacemos es acotar solamente a los chiles secos a una cosa en particular, a replicar una cocina cada vez mal hecha. Es como una copia fotostática, ustedes son muy jóvenes, pero las Xerox, es decir, las máquinas estas de copias fotostáticas, que antes había negocios de eso, antes de que las impresoras caseras se pusieran de moda y que trajeran escáner, tú ibas a una copiadora y sacabas una copiadora, le dabas clic y entonces entre más copias sacabas se veía más y más y más y más el desgaste. Entre más barata fuera la copia, más desgastada se veía. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Queremos convertirnos en nuestras madres o nuestras abuelas, pues nuestra cocina va a ser una copia mal hecha de aquello. Cuando una cocina sin orden técnico está destinada a la extinción, con orden técnico permite expandir nuevas fronteras de aromas, sabores y texturas. Creo, en términos generales, que si tenemos claridad respecto a este proyecto, nos va a permitir entonces saber que el sexto sabor ni siquiera es una opción, es una responsabilidad de todos. Es una obligación en términos profesionales y es una obligación en términos ciudadanos. Lo que buscamos es preservar la gastronomía mexicana a toda costa. Nuestra propuesta desde Sigue México es esta. Finalmente, solamente me gustaría presentarles, si es que se pueden conectar, tanto Eli, y mi querido Isaac y Willy, por favor, para que los conozcan y les podamos al menos hacer un reconocimiento así, saludar así o hacerles algo así, güey, con los codos u hombros o lo que sea. Willy, por favor, Eli, como les dije en la tercera diapositiva, Eduardo Mendoza Jiménez, no, ¿tú lo conocías, Isaacito? No ha estado con nosotros, no se conecte, niño. Willy, por favor, ahí viene ya. Y Eli, por favor, también, que debe estar por aquí ya conectándose. Sí, aquí estoy. Bueno, chicos, quiero presentarles a ellos tres, de verdad, en términos reales. Carlos Isaac Rivas Velas, que está haciendo ya a punto de hacer su doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma del Querétaro, cocinero de cepa, chapaneco de cepa, pero futuro doctor en ciencias. Willy García, que es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, una reciente incorporación del 2019. Carlos Isaac, él es miembro fundador, ya el próximo año cumple sus 5 añotes en Sigue México, de los que creyó en aquel entonces y hoy sigue en pie y no es más que yo seguir creyendo también en él y gracias porque durante mucho tiempo fue un brazo, el único brazo que teníamos en términos de exploración científica, así es que casi estoy seguro que es de los pocos, junto con Jacobo, que conocen de 0 a 100 todo este proyecto, ¿no? Willy, en reciente incorporación, es el licenciado en gastronomía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Eli, no te veo. Es que usted tiene parado mi video. Ajá. Pues no tengo ni idea cómo le hago, pero aquí sí ya me excede la... ya, creo que ya, ¿no? Vale. Creo que sí. Willy es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y Willy lo que ha hecho el año pasado fue levantar la mano, literalmente levantar la mano por redes sociales. Me mandó un correo con valentía y me puso, tengo un proyecto de chiles, dije, hay uno más, seguramente va a hacer también querer hacer mole o adobos. Nos reunimos, me mostró el proyecto, el trabajo que estaba haciendo para su tesis y terminamos haciendo esto que ustedes tienen. Esto es una tesis al final.
tuvimos que rehacer y reconstituir todo ese trabajo, o sea, volver a empezar con la misma metodología y el mismo equipo de trabajo y con lo mismo tiempo, pero ahora marchas forzadas para poder tener los datos que hoy vieron ustedes ahí en pantalla. Si es que Willy, además de eso, creo yo que la responsabilidad que se adoptó en términos del Estado de México demuestra justamente que mientras uno está en Chiapas, el otro está en Estado de México y el otro está en Ciudad de México, pues no hay fronteras tampoco para poder hacer y generar identidad. A partir del próximo martes a las 8:30 de la mañana en mi canal de YouTube va a empezar una serie que se llama Gastromexiquense, una serie de entrevistas que Will está de hecho terminando, ahorita tenemos otra, que está terminando para poder publicar sobre discusiones con gente que se dedica a investigación, cocina, sobre el Estado de México. Así es que vienen cosas lindas también para el Estado de México. El eterno desconocido de este país. Es decir, es el estado más poblado de México, es el lugar más grande en términos incluso físicos, bueno, después de Chihuahua, es el estado con más fronteras o más colindancias en términos de otros estados y es el estado que menos sabemos de él. Lo malo es que está el PRI, pero de ahí en fuera algo pasará. Algo tendremos que hacer. Y Eli Gagiola, de verdad, una incorporación fortuita en el último mes, demostrar que solamente las barreras están en la cabeza, no en la circunstancia pública. Ella está a punto de irse a Francia, regresar a Francia para ser chef de un restaurante muy cercano a París. Y trabajaba en Fundación Alicia, conocedora de todo el tema de las maneras de hacer investigación en España, en Europa, egresada del claustro Sor Juana, que levantó la mano hace un mes y medio, aproximadamente casi 2 meses, ¿no? Que nos entrevistamos, insistió. Yo fui muy, muy desgraciado para sus entrevistas y su manera de entrar. Si con Willy fui perro, yo creo que con Eli me porté triplemente. Y con objetivos muy claros, muy concretos, logramos un montón de cosas que creo que son avances que no se habían visto hacía mucho tiempo en el tema de los chiles. Así es que a ustedes, señores, mil gracias de verdad por esto. Quiero que los vean, que los conozcan, porque son caras que normalmente, como no son tan activos en redes sociales como yo, pues entonces al final están haciendo otro tipo de trabajo que es igualmente importante. Chicos, muchas gracias. Pues bueno, de verdad, además nos vemos frecuentemente en reuniones en Zoom, entonces ya se nos ha hecho costumbre los Zooms larguísimos, entonces, pero bueno, ahí vamos avanzando. Chicos, gracias. Y nada, pues de verdad a todos ustedes agradecerles mucho, decirles que ellos mismos tienen, a partir de que terminemos esta sesión, vamos a abrir, y para todo el próximo semestre, voy a compartir la pantalla para mostrarles la serie de cursos que vamos a tener abiertos. Son cursos de pago, evidentemente, son conferencias magistrales o son talleres que van a permitir a ustedes acercarles a notas o a temas particulares, así como que es más profundo, el del sexto sabor, el que yo daré. Está el uno, que es grabado por Carla Miranda, que está hoy dando clases en Colima. La sala en la gastronomía, una conferencia magistral increíble. La verdad es que a mí me gustó muchísimo porque pone en contexto qué es la sal. Por otro lado, en términos que es un trabajazo lo que hizo mi querido Carlos Isaac, que es entomofagia. O sea, entomofagia en el 2020, o sea, de veras, no en este cuento y estas fotos que han visto en Facebook de que la vaca tiene más proteína menos proteína que el chapulín. Sí, pues, pero estas 2 conferencias que ustedes pueden comprar también, la idea es que ustedes tengan un taller muy profundo sobre los datos más actuales de entomofagia, o sea, de consumo de insectos, que es una realidad más allá de una promesa. Y el último que está hecho por Willy, que es entrenamiento sensorial, es decir, justamente lo que se hizo con los chiles es poner en contexto en una clase qué hay que hacer para poder empezar a comprender o a generar perfiles preliminares de sabor de algún producto en particular. El ejemplo que pusimos en esta conferencia es los Doritos, me parece, ¿va? Sí, muy práctico yo en el tema de los ejemplos. Y bueno, chicos, pues los voy a quitar un poquito aquí de la pantalla y voy a pedirle nada más para ir terminando al chef Aaron. Pues por mi parte sería todo por ahora. Muchas gracias, Chef. Fíjate que uno de los alumnos me preguntaba si tú manejabas alguna temperatura como tal dentro de lo que es colocar los chiles en agua o recomendabas alguna temperatura. Tenemos la perspectiva del caldo y del remojo, que es la primera es caldos neutros. Si puede ser agua, mejor, pero bueno, al menos en nuestra perspectiva del caldo de maíz, que nos permite como tener un caldo neutro y además unir el tema de los chiles con el maíz, o sea, con las 2 partes de esta milpa tan importante.
Y tenemos 3 tipos de remojo: remojos en frío, remojo en temperatura media, remojo en temperatura alta. En general, el que más me gusta es en frío porque permite un remojo muy tranquilo, muy puntual, muy delicado y además hace que tanto el agua de remojo como la pulpa tengan mejores condiciones. Entonces, yo recomendaría, el miel que más me gusta son 10 horas mínimo en frío. El de la mitad, que es alrededor de 40 grados centígrados, ese puede ser no menos de 2 horas, perdón, no menos de 4 horas por a eso, 40, 45 grados centígrados. O sea, sí tienen que pasar un buen tiempo. Pero esto es una regla general. A mayor tiempo, menor temperatura y viceversa. Oh, muy bien. Y me imagino que también, como ahorita que nos estabas comentando acerca de todos estos cursos que vas a estar trabajando y eso, pues también los chicos yo creo que ahí van a tener la oportunidad todavía de seguir absorbiendo un poco de toda esta información e investigación que has tenido. De verdad, chicos, los invito a que se tomen el tiempo para suscribirse a los cursos y pues puedan tener esta participación y esta retroalimentación del Chef Lalo. Que pues toda esta investigación yo creo que hoy en día nos sirve mucho para, como comentabas, ¿no? El aprovechamiento, saber acerca de qué es, cómo tenemos que utilizar las cosas y pues tener bien definidas toda esta identidad. Voy a leer una pregunta. Chicos, por favor, Sí. si tienen alguna pregunta, levanten la mano o conéctense. Ahora sí abran el video y con mucho gusto les contesto. La chef Marlene está saludando al chef Willy. Dice Eduardo Mendoza, chef Elizabeth, pase sus redes. Un saludo y suerte en Francia. A Eli Gagiola, si la contestas por acá. Marlene dice saludos al chef Willy, a chef Gagiola. Y leo un comentario de Ulises Martínez. Dice: concuerdo que la técnica y la investigación científica sea lo idóneo para la profesionalización de los cocineros, pero la preparación de alimentos en todo el mundo ha sido empírica. Considero que es un error no reconocerlo. Nadie no lo reconoce, al contrario, es una labor natural la renuncia al empirismo. Si no, no hay avance. Pues así se han dado toda clase de conocimientos, desde luego. Sin olvidar que la degustación o disfrute de un platillo, guiso o ingredientes involucra el aspecto sociocultural, nunca lo he negado, y creo que fui bastante claro a la hora de decir que hay estas dos perspectivas. Y eso genera actividad cerebral, lo cual también afecta directamente a la percepción. Desde luego, sí. Es decir, no estamos negando nada. Miren, en esta perspectiva que tenemos nosotros, y lo verán en el libro, se le llama el principio de las dos mitades. Y es una necesidad por evidenciar que en la gastronomía como disciplina académica científica, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, porque todos los que estamos involucrados de manera profesional y que estamos en una universidad o de alguna manera tocamos una universidad, tenemos la obligación de responder a cánones científicos, no empíricos. El empirismo lo único que tiene que hacer es una base o un punto de partida para de ahí construir conocimiento. Las universidades no deben de replicar empirismo por una sencilla razón, porque pierden sentido. Entonces, si seguimos replicando circunstancias empíricas o sobreconsiderando su valor por encima del conocimiento científico, estamos cometiendo un error desde el punto de vista académico, es decir, desde el punto de vista de lo que nos obedece hoy, que es una conferencia perspectiva en el marco de una universidad con perspectivas científicas. Yo nunca he negado que al final todo el conocimiento que nosotros tenemos ha sido ordenado a partir de 10 años de viajes de investigación gastronómica en este país y de experiencias diversas para encontrar con una metodología propia el conocimiento lo suficientemente bien ordenado para ponerlo en exhibición y a partir de ahí construir. Y por construir me refiero a que pueda ser criticado, pueda ser analizado o pueda ser comprobado o rechazado por aquellos que quieran también someterse a este proceso de academia. Insisto, toda la metodología que nosotros tenemos, que estará disponible en el libro El Sexto Sabor, esa metodología de investigación prevé un principio que se le llama principio de las dos mitades. Y este principio habla de que la gastronomía y la actividad de la investigación tiene que estar llevada a cabo con una perspectiva siempre absolutamente de el área sociocultural que se une a el área de las ciencias exactas. Además, por si fuera poco, es la única metodología de trabajo que prevé los valores de ética, humanismo y responsabilidad como principio o punto de partida de cualquier actividad que tengamos. Si unes estas dos cosas, que se llama modelo triangular, lo que estamos haciendo en realidad es que nunca vamos a dejar de considerar lo otro.
Lo que pasa es que hay que ponerlo en contexto para analizarlo, criticarlo y comprenderlo. No sé si quedó claro. Ulises, si es así, dínoslo o abre tu cámara para poder discutirlo, que sería interesantísimo. ¿Tienen libros en esta disciplina? Sí, estamos por sacar el sexto sabor para diciembre. Muchas gracias, dice Chiapara Ricardo. Muchas gracias por la invitación y por compartir sus conocimientos. Gracias, Chablalo y Aarón. Seguimos con Chile, es en efecto. Elizabeth Gagiola dice, hola Eduardo, muchas gracias por tus saludos y tus buenos deseos. Mis redes son por Instagram y Facebook. Me encuentras como Lito Kaboom, Lito con Y, Kaboom. Y el restaurante en Francia se llama María Bonita Le Bistrot. En redes sociales como MBLE Bistrot. Gabriel San Agustín, yo entiendo que lo que quiere decir el chef Plasencia es que las técnicas son la base en que el mundo puede conocer la gastronomía de México, sin necesidad de que un mexicano esté en un lugar donde se requiere aprender, además de dejar los mitos sobre la misma cocina mexicana. En efecto, Gabriel, digo, tú ya has estado conmigo y al final tú sabes perfectamente que no estamos desconsiderando una cosa, lo tenemos que poner en contexto. Es decir, yo no puedo venirles a contar lo mismo que le cuenta a todo el mundo, porque pues para decirles que hay grandeza en la cocina mexicana, le prenden un rato al Gourmet o le prenden un rato a Netflix y ya está. O sea, no tendríamos que estar reunidos aquí. O les pongo yo una hora de la crónica del taco. Pues ¿para qué me invitan? ¿Sabes? O sea, al final, ahí está. La diferencia está en que hay que compensar estos discursos, porque mientras en un lado está exacerbada la imagen o sobreutilizada y de pronto exotizada la imagen de la cocina mexicana, a veces es muy distante. Las técnicas es el lenguaje universal de la cocina y nos permite, en efecto, replicar cosas sin necesidad de acudir todo el tiempo a esos cánones culturales. Una persona muy atrevida el otro día en Facebook me decía que por una foto que subí, que pues básicamente que hay que reconocer que en México le hacen falta ciertas condiciones de poco manejo higiénico de los alimentos a la cocina para que tenga sabor. Yo pensé que era broma. Después de esos 3 comentarios, no es que sí lo creía fervientemente. Y yo decía, no, o sea, le dije, güey, a mí me dio salmonelosis el año pasado. Y me dio salmonelosis porque pues, voy comiendo por todos lados y en algún punto me enfermé. ¿A quién le tengo que echar la culpa? Pues no puedo yo rastrearlo. Pero es que si no puedo rastrearlo, entonces estoy en 1930, güey, no en 2020. ¿Sí me explico? Y eso es algo que al final tendremos que entender muy bien. No estoy yo matando a ninguna tradición, ni quemando iglesias, ni cancelando la Guelaguetza, ni yendo a Chichén Itzá a sacar el jaguar de Jade. Ese ya se lo llevaron, ese yo no tengo ya manera de sacarlo. O sea, no. O sea, lo único que estoy haciendo es poner en contexto algo que sí nos hacía falta pensar y hacerlo. Es decir, es muy fácil yo quejarme. Pero aquí está la respuesta. Es decir, esta es documentación. No les mostré, pero nada más quería yo mostrarles para efectos de que lo vean. Miren, no sé si ven la pantalla y ven aquí que dice bibliografía, ¿no? Bueno, pues estos son los textos revisados y o consultados y ordenados que tienen que ver, que tuvimos que estudiar para efectos de aglomerar conocimiento que nos permita dar una opinión respecto a la capsaicina. 40 referencias bibliográficas, algunas tesis de maestría o doctorado. Muchos documentos en inglés y todos ellos ordenados y comentados obsesivamente por Elizabeth, porque al final esa era mi petición. Cada una de esas notas en amarillo tiene para qué lo usamos. Incluso incluimos las referencias electrónicas o digitales, evidentemente, porque ya son aprobadas. Y luego los textos que tampoco utilizamos o que definitivamente no nos interesaban, pero que sí los consultamos. Poco sabemos de capsaicina. Y si yo sigo diciendo que es cuestión del señor que estaba muy enojado en la noche o que amaneció con coraje y por eso pica la salsa, pues entonces sí ya me dedico a otra cosa. Bueno, sigo leyendo. Dice Raquel, buenos días, chef. ¿Qué pasará entonces con todo el archivo de sabores y datos sensoriales tradicionales que ya existen en la cocina mexicana? Sabiendo que partimos del empirismo, lo que propone el sector de sabores es la posibilidad de estandarizar estos sabores, no. Y
Al ser replicables, sí. Entonces se podría preparar y probar un taco de queso ranchero, lo mismo en Oaxaca que en Francia, el sabor sería el mismo. A ver, la estandarización me parece que desde la perspectiva industrial, es decir, desde la perspectiva de esta necesidad de homologación o de starbuckización del conocimiento, no va con nosotros, ¿eh? No. Lo que estamos dando es lo mismo que hizo Francia hace 120 años, que fue poner ciertos órdenes técnicos que permitan enseñarse en el mundo para dar referencias sobre márgenes máximos y mínimos técnicos. Es decir, Chef Aaron, ¿tú sabes hacer una salsa bechamel? Sí. Y las personas que están aquí se supondría, si estudiaron o son cocineros profesionales, que al menos tuvieron la oportunidad de aprender cuál es el código básico de una salsa bechamel, ¿no? De hecho, ya en algunas universidades pues se basan por el método francés de enseñanza. No, es que todas las universidades se basan bajo el método académico francés, todas. Y todas reconocen, ya ahora está de moda y yo soy el crítico más grande. Y esto es una medalla de la Academia Culinaria de Francia. Esto me lo gané por estar criticándolos, pero utilicé y reconocí su modelo francés para entender que había que ordenar nuestra gastronomía para efectos de preservarla. Porque si algo pasó después de que Carême le puso orden a las salsas madres y después de que Escoffier ordenó algunas recetas, perspectivas y demás, fue que tuvieron márgenes de máximos, mínimos y de error para poder formar a su gente con calidad. Yo no estoy diciendo que la gente se estandarice a ver qué pica más o menos. No, lo que estoy diciendo es, ahí están los datos para que usted, señor, señorita, cocinera, cocinero, ama de casa, profesional, ingeniero, haga un guacamole o haga un adobo con cierta certidumbre. Es lo único. Porque es lo mismito que si yo te pregunto ahora, Chef Aarón, ¿cuál es el radio de una salsa bechamel? Me lo podrás contestar. Y me podrás contestar perfectamente claro cuál es digamos, la comparativa o el mínimo requerido de roux para efectos de espesar de acuerdo a tu interés de la bechamel. Es decir, no es la misma cantidad de roux en tanto el lácteo y el roux para poder producir una croqueta tipo española o poder producir una salsa mornay. Wow, ya contesté códigos franceses que lo siguen manteniendo en una estructura lineal que además les permite asegurar calidad y reconocer a sus oficiantes, es decir, a sus cocineros, con límites máximos y mínimos. Mientras que al no tenerlo, el único problema es que cada quien hace lo que se le da su regalada hinchada gana, bien o mal. Pero no se puede enseñar. Y entonces estamos en una universidad enseñando a hacer errores empíricos. No, es la antítesis, es lo contrario al espíritu universitario. Espero que haya yo contestado. Dice, si se comprende la idea central, chef, concuerdo con... Ulises Martínez dice, sí, se comprende la idea central, chef, concuerdo con que la investigación nos llevará a construir o entender mejor lo que nos rodea. Desde luego, es que ese es el asunto. No tratamos nunca de homologar, desaparecer o extinguir. No, no me interesa. Se desaparecerá solo. Es que, a ver, desafortunadamente lo que yo digo a lo mejor les parece muy cínico, pero desafortunadamente es cierto. La gente nos morimos, nos vamos a morir. O sea, entérense. Y las cocineras tradicionales se van a morir. Y ya. ¿Y dónde están esas técnicas ordenadas y estructuradas para efectos de que ese conocimiento se preservara? ¿Dónde están los libros de memoria de los encuentros de cocineras tradicionales? ¿Dónde están no las recetas, sino una perspectiva de estudio técnico de esos encuentros? Más de 12 o 15 encuentros de cocina tradicional en Michoacán. Y a la fecha no podemos explicar cuál es la diferencia entre una tapacua o cuál es la funcionalidad o las perspectivas de espesuras que tienen con maíz y verduras como códigos de cocina. Le seguimos preguntando a Benedicta hasta que se muera y que cuando se muera ya nadie más va a saber más que quien le llegó a entender algo a Benedicta. Ese es mi problema. No me parece justo en términos de mexicanidad, ni para Benedicta, ni para sus hijas, ni para el encuentro, ni para mí, ni para los que van a estar en Michoacán. Sí me explico la ruta. Es una ruta, la innovación es la ruta de preservación de las tradiciones. Me dice Alexis Noriega Cámara, buen día, Chef Lalo. ¿Consideras que al tener unificación de esta metodología y técnicas en la gastronomía mexicana por medio del sexto sabor, permitiría llevar a cabo una serie de denominaciones de origen en nuestra gastronomía con efecto de preservarla? Tú me dirás. Es que claro.
es que en el momento en el que hagamos eso, evidentemente tenemos la posibilidad de saber cuál es el mínimo máximo de calidad, señores, que necesitamos tener para productos. Porque eso, la gente se ofende cuando hablo yo de preservación e innovación, pero la gente no se acuerda que 4 de cada 10 chiles secos provienen de fuera del país. La gente no se acuerda que el campo en este país está muerto. La gente no se acuerda que realmente los chiles silhuacles en Oaxaca están a punto o estaban a punto de desaparecer y se sostienen con un hilo. La gente no se acuerda que los pasillas Mije en realidad dependen de una decisión casi fortuita de la comunidad Mije y que si la comunidad Mije decide acabarse, se acabó un chile. Claro, eso es lo que buscamos, no estandarizar, lo que buscamos es dar una perspectiva que nos permita ir controlando mejor lo mucho que estamos perdiendo todo el día, porque programas, ayer que yo veía el programa este de los Tlacoyos, que es un programa de hace 2 o 3 años, escuché exactamente el mismo discurso que escuché yo en el 2000 cuando entré a estudiar, en el 2005 cuando salí de estudiar y en los últimos 15 años de profesional. Tengo 38 años y he escuchado los últimos 20 el mismo discurso de siempre. Se está acabando, se está acabando. Sí, güey, ya sé. Ahora dime cómo carajos le hago para que eso no pase. Y 15 años después, es lo mismo. Yo me cansé. Pues aquí hay una propuesta para que eso no suceda. Vengan las demás y entre todos construimos. Perdón por ponerme a exaltar, pero es que ayer yo le estaba gritando a la tele, güey. Perdón. Bueno, espero, en efecto, Alexis, esa es la idea, porque además comparado con denominaciones de origen a lo mejor de otros productos gastronómicos como quesos o vinos, pues evidentemente son órdenes así, pero aquí el tema es una lucha frontal, porque yo sé perfectamente que los franceses, el acuerdo de Estocolmo, no, es la Convención de Gibraltar, me parece, o de Estocolmo, no me acuerdo cuál es de las dos, que es la de las denominaciones de origen en Europa, reconoce y obliga a los países firmantes, entre ellos México, a reconocer las denominaciones de origen de Francia y de España y de Italia. Pero no obliga a Francia, Italia y España a aceptar las denominaciones de origen mexicanas. Entonces, un producto con DO mexicana, el chile yagualica, llega a Francia. Oye, ¿me puedes mostrar tus cartas o sea, cómo produces? Ay, es un riesgo epidemiológico, es un riesgo de higiene. No puedo dejártela pasar. Pero el día que a nosotros nos ensartan un queso brie, ni chistamos. Problema, ¿no? Noé Hernández dice, buen día, saludos desde Colima. Hola, Noé. Excelente exposición del tema, definitivamente enriquecedor. Muchas gracias, Noé. Ulises Martínez, ¿han considerado cómo influyen los aspectos geográficos en donde se cultivan los ingredientes? Desde luego, se reconoce como parte fundamental del terroir, pero no estamos, como la mayor parte de las decisiones que nosotros tenemos como cocineros no están en el campo, sino en la cocina. Yo no le voy a exigir a una persona que está en España a que entienda que un chilhuacle del terreno de mi tío y el chilhuacle del terreno de mi tía son distintos. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que darles elementos como para poder ir y reconocerlos como el terroir mismo, pero eso es ya labor de cada productor y labor de cada... O sea, perdón, pero a mí me toca la cocina, no el campo. El campo lo reconocemos, lo ordenamos, entendemos, sabemos qué pasa allá adentro, sabemos qué sucede, sí tenemos conciencia, pero me parece que mi labor está en una cocina para transformar ese producto con base en una perspectiva metodológica como el curso de sabor preliminar que nos va a permitir identificar esas condiciones y distinguir un chile que es mexicano al del otro. No te vayas muy lejos. Muy poca gente sabe distinguir un pasilla chino o un pasilla mexa, ¿eh? Muy poca. Dice Gabriel San Agustín, nuestro propósito es llevar el conocimiento empírico al camino de un tecnicismo, llevar este orden afuera de las escuelas, que a veces ni siquiera ellas tienen, y encontrarlos desde casa y aprovechar nuestra cocina al máximo. Sí, mis mejores alumnos del curso del sexto sabor después de 1,800 personas han sido amas de casa, porque se dan cuenta que tienen en sus manos la mejor manera de producir sabores, trabajar menos, ser más consciente de lo que están utilizando y a lo mejor tener la perspectiva también del producto. Lo que decía Alexis de las denominaciones de origen. En el mercado no te van a decir que o a lo mejor sí, que este chile es chino y este chile es mexicano. El mexicano va a ser más caro. El día, señores, que le dieron la denominación de origen al chile yagualica,
Yo hice una nota en una columna en una revista en Oaxaca y luego publiqué también la noticia y me escribió de regreso, pues, vía YouTube, me escribió de regreso un productor, un chico, el hijo de un productor, diciéndome, chef, está muy bien que usted está hablando de esto, nada más que le digo algo, nadie nos está comprando el producto. Ups. ¿Por qué? Porque como lo tienen que dar más caro para mantener la certificación, evidentemente salió de las condiciones mercantiles que tenemos. Y en un país pobre, pues claro que hay que reconocer que finalmente los 10 pesos que tenemos para comprar 3 o 4 chiles, no los vamos a invertir en 2, los vamos a invertir en 10 para que nos alcance más para comer. Pues sí, es que ese es el camino que tenemos. Es una cantidad de problemas tan grandes que mi respuesta, y la respuesta de Sigue México, es abonar con el tema de la metodología de investigación y el sexto sabor. Si no, soy parte del problema y soy cómplice de una incapacidad, al menos de propuestas en términos sociales, reales, puntuales. Y sí, o sea, las personas que están, Gabriel está en universidad, tú estás en universidad, Aaron, la gente finalmente que está en universidad de los dos lados, como alumno, como profesor, tenemos responsabilidades de criticar el conocimiento puesto o dispuesto a nosotros. Y lo que está afuera no es la verdad absoluta, ¿eh? Como la universidad no tiene la verdad absoluta tampoco. Entonces, en ese sentido, pues creo que el camino es largo, pero al menos el sexto sabor plantea una ruta, una vía de transporte para esto. Con mucho gusto espero el de los demás, ¿no? No, y es qué bueno que tocas todo esto porque también creo que de cierta manera se va a quedar en cada uno de nosotros, tanto también en los chicos, pues ahora sí que recapitular y ver qué estamos haciendo, ¿no? De qué manera estamos contribuyendo y qué tanto valor le estamos dando a las cosas. Como recalcabas, pues en el Chile la mayoría ha pasado por la situación de tirar un gran porcentaje de lo que es las semillas, de no valorar todo esto, que al final le puedes dar otros usos y pues puedes aprovecharlo. Ya si lo quieres transformar también dentro de un restaurante en un costo, pues obviamente recuperas parte de tu costo. Entonces, todo esto yo creo que se aporta. Hay aquí Felipe Gallo, dice que es del norte de Veracruz, donde hacen Zacahuil, Pánuco, pues a ser. Sí. Uno de los lugares en donde más utilizan los chiles para efectos de aplicación de sabores justamente en Pánuco, en el Zacahuil. Las semillas las tuestan, las muelen y las utilizan para marinar la carne. La dejan así 2 horas y luego la meten al sistema que tiene un adobo, tanto la masa como el relleno. Qué increíble, ¿no? Y todo el mundo va y toma fotos y demás. El problema es que nadie se pregunta estas cosas. Y esta es la labor finalmente de quienes estamos dentro de las universidades. Esto es importantísimo, preguntarse cosas, cuestionar la realidad en su contexto, porque si no, terminamos cometiendo los mismos errores de siempre, o peor aún, porque a lo mejor con la inconsciencia que tenemos y con la sobresaturación de cosas en los medios de comunicación, en las redes sociales, terminamos cagando la peor de lo que normalmente podríamos haberlo hecho sin toda esa información. Entonces, bueno, sí. Me dice Alexis Noriega que es el acuerdo de Lisboa, el de las DO. Sí, en efecto, es ese. Raquel, totalmente de acuerdo. En las amas de casa recae una gran responsabilidad de aprendizaje y transmisión de saberes culinarios. Nuestras propias abuelas empezaron así. Ahora toca a las nuevas generaciones adecuar y arreglar el relajito gastronómico que hemos arrastrado por generaciones. Generaciones incluidas las abuelas, ¿eh? O sea, a ver, miren, a ver, esto es muy claro. ¿A poco idealizamos? A las abuelas, mi abuela, la mamá de mi mamá se murió hace unos años. Y ella hacía cochinita pibil. Entonces mi pregunta es, yo viví en Yucatán. Volteas a ver la gastronomía yucateca y dices, oigan, ¿y en qué momento le ponen vinagre y chiles guajillo a esto? Te voltean a ver diciendo, ¿qué? Estás tonto, güey. O sea, aquí no se le pone. Bueno, pues es que mi abuela sí, pues tu abuela está mal. ¿Dónde aprendió mi abuela a cocinar cochinita pibil? Ella nunca fue a Yucatán, nunca vivió allá. ¿Dónde la aprendió? Cuando se crió y sus códigos de gastronomía están hechos en Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña. Y luego se fue a vivir muy joven, ya casada con mi abuelo, a la Ciudad de México. ¿Dónde la aprendió entonces? Tiene la idea de Oaxaca y llega a la Ciudad de México. Le pasan una receta y a lo mejor una de esas no había, pues no había naranja agria, pues se sustituye con vinagre. Y ahora resulta que la costilla pibil lleva vinagre. Oye, no queda tan rojo con achiote, porque el recado rojo que llega es muy malo.
Ah, ¿qué le ponemos? Pues, ¿qué hay? Chiles, pues pónselos. ¿Sí me explican cómo a veces idealizamos cosas? O sea, no estoy diciendo que mi abuela sea floja, hubiera sido floja. No estoy diciendo que mi abuela la haya cagado. Estoy diciendo que muy probablemente le llegó ese conocimiento de manera inerte. Es decir, no hubo una herencia de alguien que sacó el libro máximo de la cochinita pibil y se lo entregó. Eso pasa muy poco. La cocina mexicana en realidad está hecha, como bien dice Raquel, con esta ama de casa que está todo el fregado día cocinando, güey. Pero llegó un punto en donde la modernidad nos permitió a las mujeres, y bendito Dios, qué bueno, salir de ahí, güey, porque la cocina mexicana decía la investigadora Ana Benítez, que ya falleció hace unos años, decía que la cocina mexicana no se puede, es tan difícil de replicar porque es muy lenta, o sea, es muy larga de hacer, o sea, tienes que estar ahí metido viendo el nixtamal, no sé qué. Y luego ir, colar, limpiar, moler, bota. Y luego echar tortillas a mano. Oye, espérense, güey, pues también quieren ir a la universidad y también quieren no hacer eso. Ese es el tema. Ese es justo el tema. Que a la hora de que nosotros nos ponemos en contexto, ¿por qué tendríamos que exigir a esa ama de casa del día de hoy, a esa muchacha o esa persona, esa mujer que nació en el año 2000, que hoy tiene 20 años, pero que dentro de 20 años tendrá 40 y oficialmente pertenecerá al grupo de las abuelas que mantienen la tradición? Memito, apaga la música. ¿Ya me explico? Sí tenemos un problema. O sea, si seguimos idealizando la fotografía, lo único que vamos a tener van a ser fotografías, no acciones. La fotografía, como comencé yo, fue diciendo que alguien una vez redactó en un libro que tenía un señor, el emperador tenía, que llegamos y lo vimos, que era el que mandaba ahí, pues resulta que le servían 400 platos. ¿A quién le consta? ¿Cuántos más documentos hay de eso? Y en realidad, ¿cuántas recetas hay después de eso? Y aquí el asunto está en que no podríamos construir, o sea, a mí yo decía ayer en el video este que veía, no es posible que sigamos construyendo identidad gastronómica a partir de ese principio, de ese punto de partida. Me pesa mucho no tener elementos para demostrar lo contrario, pero pues tendría que regresar en el tiempo para verlo. De ahí en fuera, en realidad lo único que tenemos son suposiciones y todas esas tradiciones que concebimos como le damos un gran peso al asunto prehispánico, pero se nos olvida que un tlacoyo en estricto sentido, pues si en efecto puede tener más presencia prehispánica, en el momento que le ponemos queso, ya, o sea, está hecho a partir de 1521. O sea, eso es. Yo lo único es conciliar el pasado y que la mexicanidad del 2020 en adelante para mí me significa otra cosa. Y si eso me significa renunciar a algunas cosas, pues también lo hago, ¿eh? No tengo problema. Bueno, chicos, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, a todos los que puedan, Chef, si me permites, para que nos podamos tomar Sí, una claro. foto con todos. Sería genial, hay que todos lo promuevan en sus redes sociales, que compartan acerca de esta experiencia que tuvimos de estar escuchando esta plática, esta pequeña ponencia. Y pues también los invito nuevamente a que se suscriban a todos estos cursos que estarás impartiendo, los Sí, cuales... básicamente, digo, el modelo se los cuento después, pero y el costo también son muy baratos. En realidad no van a pasar de 250 pues cada uno. Pero tengo ya sus correos, entonces se les llegará la información ahí también. Si se pueden conectar todos para poder tomarnos una foto y evidenciar que sí, bueno, los que puedan, evidentemente, con su cámara. Perdón que te interrumpa, te mandaron una pregunta ahí acerca del... no sé si la ves, mole. ¿Cuál es la mejor técnica? Dice Eduardo Mendoza Jiménez. ¿Cuál es la mejor manera técnica de hacer un mole con las 3 partes del chile? Compre el libro del sexto sabor. O tome el curso. Ahorita, muchas gracias. Conéctense, ¿no? Porfa, al menos los que puedan conectarse para tomarnos una foto ahorita de todos. Ya que no estamos aquí, no nos podemos ver, no nos podemos tomar una selfie. Mira, Samantha hasta fondo ahí tiene un mantra. Willy tiene un fondo blanco para que lo hagamos meme, si alguien quiere recortarlo. Está muy radiante Guillermo también.
Memo se ve espectacular. Muy bien, digo, para verles las caras a todos, de verdad, mil gracias. Igual, Alexis Noriega, Raquel, mira, Raquel, Luis Maraver, Noé, Mauricio, Juan Carlos, Francisco, Bermúdez. Te comenta Gaxiola que si le desbloqueas el video otra vez. Sí, perdón, Lee. ¿Por qué te tengo tan controlada, oye? No era la intención. Aquí está. Ya. Si alguien tiene también eso, Felipe Gallo, a lo mejor también los estoy medio, coartando su libertad de que no les deje iniciar video. No sé por qué. Desde Brasil, chef, te están viendo, ¿cómo ves? ¿Quién es de Brasil? ¿Quién es de Brasil? Al chef Eduardo, desde Brasil. Levante la mano, por favor. Su restaurante en Brasil. Espérenme. Hola, saludos de Brasil. Hola. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Encantado. Oye, qué bueno que te conectaste. Un placer. ¡Holi! Chicos, de verdad, les quiero agradecer muchísimo y me emociona mucho ver gente, ¿no? Porque esto ya del aislamiento ya está complicado, pero me emociona ver mucho a gente que pueda tener la posibilidad de verdad de hacer de esto una realidad, algo más grande que nosotros. Si algo entendemos en Sigue México y si algo hemos hecho los últimos años y si algo soy yo en términos de persona y de profesional, es tener la posibilidad de verdad de darnos una oportunidad como cocineros, darnos una oportunidad como mexicanos, darnos una oportunidad como gente que que nos va a tocar un cambio muy grande, y así entiéndanlo. Desafortunadamente estamos en 2020, en donde parece que en algunas cosas estamos en 1920 en este país y no se vale. Si desde la cocina tenemos una oportunidad para transformar, tómenla. La ruta del sexto sabor, lo único que nos está diciendo es, hemos olvidado mucho, pero también tenemos mucho por avanzar. Les agradezco de verdad muchísimo que hayan estado y que se hayan quedado este tiempo y sus preguntas también, de verdad, mil gracias. Las redes ya las conocen, Lalo Plasencia, me pueden escribir. Y si no, bueno, esperen los cursos. El de entomofagia se los recomiendo mucho porque de verdad yo no hablé, entonces imaginarán ya lo valioso que es ese documento. En ninguno de los otros cursos hablo yo mucho, en realidad yo ahora más presento y ya está, pero creo que vale mucho la pena ponernos en contexto y poder seguir en esto. De verdad, gracias a todos. No sé si alguien quiera comentar, hablar algo, me da mucho gusto verlos. Muchas gracias, Lalo, fue un placer. Te estaba escuchando, aunque me desconecté un poquito, pero te estuve escuchando toda la conferencia. Gracias, Memito. Mil gracias por también el vínculo. No, es un placer escucharte y aprender de ti, ¿no? Y que qué bueno que la información se está transmitiendo, que podemos hacer algo más grande. Sí, mira, el otro día yo veía el mole que estabas tú haciendo, ¿no? Por eso yo decía de los oaxaqueños, güey, porque digo, ya ni sé qué tirar a la casa, güey, eso era un hecho. Veía la receta que estabas tú poniendo y el mole que se veía, bueno, yo decía, claro, es que en el momento en el que él tenga los elementos como para tomar la decisión de sacar los chiles de esta mezcla y tratarlos con otras condiciones, le va a dar oportunidades de explorar más y no solamente de hacer cosas como así le enseñaron y así es. Exacto. Insisto, tenemos TikTok, güey, o sea, estamos en Instagram, estamos en Zoom, o sea, ya, o sea, Justin Bieber ya es viejo y acabado, o sea, ya estamos en otro mundo. No podemos seguir diciendo que las cosas son así porque sí. O sea, ya hoy. Sí, claro. ¿Alguien más, chicos? Carlos, Willy, alguien que quiera, Eli, alguien. Oye, yo quería comentarte, pues un placer, Lalo. Estamos aquí desde Brasil, estamos haciendo un restaurante mexicano sustentable, estamos aquí alrededor de males secos, ya próximamente ya vamos a tener pues como 5 más o menos que son muy importantes y pues más que nada pues va a ser como un casamiento entre de las técnicas mexicanas y los ingredientes brasileiros, ¿no? Entonces, esperamos y que próximamente, no sé si el otro año o no sé, se hubiera chingón que vinieras para acá, hacemos un evento y darle ahora sí que importancia a los ingredientes mexicanos, ¿no? Y a las técnicas, tocayo, a las técnicas. Y a las técnicas. Ya nos quedó claro por qué mi tocayo se fue a vivir a Brasil, ¿no? Bueno, más que claro. No, ya está, no pasa nada. Es un placer, ¿no? Porque se fue a Brasil. No,
No, y yo creo No, que sí, claro. No, de pues esto, fíjate, nos conocimos en Nueva York. Ajá. A ver, Nos conocimos en Nueva York y de repente dijimos como, mira, esta brasilera es de aquí. Ah, y ella dijo, no, pues este mexicanillo es de aquí y nos venimos pues para acá, ¿sabes? Ahora sí que a darle con todo y pero afortunadamente pues estamos juntos, estamos aquí trabajando, haciendo todo, absolutamente todo. Queremos enseñar ahora sí que lo que es la comida mexicana, ¿no? Porque creo que es una gastronomía que no le pide a ninguna otra del mundo y que es súper importante. Entonces, pues, simplemente que estamos aquí tratando de sacarlo adelante, ¿no? me encanta, de verdad me encanta. Te agradezco muchísimo, Tocayo, y pues nos estamos viendo pronto. Digo, a mí me encantaría conocer, porque no conozco Brasil. Conozco a Alex Atala, pero no a Brasil. Entonces, No. ya estaremos haciendo cosas interesantes. La verdad es lo que platicábamos en la mañana, tanto con el chef Guillermo, con Eduardo desde Brasil, contigo. Entonces, pues prácticamente es todo esto, ¿no? Lo que nos permite estas redes a través de unirnos, aunque estemos en la distancia, e ir planeando cosas interesantes donde continuamos promoviendo, pues, ahora sí lo que hablabas tú, las técnicas y lo que estamos haciendo, de cierta manera. buenísimo. Pues si no hay nadie más que hablar. Ah, mira, ya es que sí, perdón, los tenía también medio clausurados. Varios están apagados ahí. Es que hemos visto unas cosas que sí. El otro día alguien gritándole a los hijos y yo decía, Dios, espérense, hombre, pues si no estamos en el cine, güey, ¿no? Pero bueno, chicos, están desde Bermudas también, ¿verdad, Juan Carlitos? Chiapas, Bermudas, Brasil, Ciudad de México, Tijuana. Chicos, de verdad me da mucho gusto poder coincidir. Esto es justamente de lo que se trata, del sexto sabor. No hay límites, se los prometo que no lo hay. No los hay. Y en 2020, con todo lo que tenemos en este país, la única barrera es la mediocridad. La única barrera es la vergüenza, el miedo y la pereza. Señores, renuncien eso. Y les prometo que el mundo cambia. El mundo es nuestro. Nomás hay que decirnos. Nada más hay que tomarlo. ¿No es así? Pues bueno, salud. Bueno, tampoco es muy temprano. Bueno. Porque es muy temprano. Es muy temprano para empezarle. Carlitos, Willy, Isa, Eli, ¿algo más? ¿Nada? Saludos a todos. Marlencita, muchas gracias por conectarte. Mil gracias, qué bueno que te veo ahí en TJ. Chicos, muchísimas gracias de verdad a todos. Si no tienen más comentarios o no tienen alguna otra pregunta, hasta Coatzacoalcos, Raquel, muchas gracias, Raquel, por conectarte hasta Coatza. Colima también presente, mil gracias. Qué bueno que fotos tan agresivas subiste de lo de la pepena y esto. Yo estaba babeando, basta de hacer esas cosas. Uno trata de mantenerse con el colesterol lo menos complicado posible. Pero ya nada más de verlas uno engorda. Bueno, chicos, muchas gracias. Si no hay más, les agradezco mucho, Chef. Mil gracias a ti también. Gracias. Saludos. A ti por esta invitación. Un gusto. Que pasen todos un excelente. Y pues esperemos después estar volviéndonos a juntar para que nos hables ahí acerca de otro proyecto que estás ahí trabajando, que ya vi. ¿Cuál? De todos, porque aquí hay para todo. Mucho. El caldo madre estaría interesante después. Bueno, yo me imagino que lo vas a trabajar dentro de lo que... El caldo madre va dentro del sexto sabor, es parte pues perfecto. de congruencia. Sí. Está muy fácil, está en YouTube, digo, tampoco está tan complicado. Suscríbanse al canal de YouTube y les va a llegar esto. Digo, la idea es abrir una comunidad también con costo para que le lleguen solo cosas particulares, porque esa es la idea. Pero YouTube está muy sangroncillo últimamente, entonces... Bueno, chicos. Gracias, Chef Aarón. No, Chef. Gracias a todos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Tazo.